Mariana se despierta con el sonido de los pájaros, sin imaginar que está a punto de dejar atrás todo lo que conoce. Al partir hacia la gran ciudad, lleva solo su valentía y un legado desconocido de su abuela. En los jardines abandonados de una mansión, encuentra no solo su pasión por la naturaleza, sino también pistas de un misterio familiar. El sol apenas había salido cuando Guadalupe abrió los ojos, despertada por el canto de los pájaros que resonaba por la ventana de su pequeña habitación. El suave aroma de las flores del jardín invadía el ambiente, trayendo consigo la promesa de otro día lleno de colores y vida. Con una sonrisa en el rostro, la joven de 22 años se levantó, ansiosa por comenzar su rutina diaria. Sus pasos eran ligeros mientras caminaba por el pasillo de la sencilla casa donde vivía con su madre, Carmen, y su abuelo, don José. El olor a café recién hecho la guió hasta la cocina, donde encontró a su madre ya de pie, preparando el desayuno. «Buenos días, mamá», dijo Guadalupe, dando un beso cariñoso en la mejilla de Carmen. «Buenos días, mi flor», respondió Carmen, con una sonrisa cansada. «El abuelito ya está en el jardín. Creo que no durmió bien anoche». Guadalupe asintió sintiendo una punzada de preocupación. La salud de su abuelo se había estado deteriorando en los últimos meses, y ella sabía que eso pesaba en el corazón de su madre. Con un suspiro tomó una taza de café y se dirigió al patio. El jardín era el orgullo de la familia Hernández. Un pequeño paraíso verde en medio de la sencillez del interior de Michoacán, donde flores de todos los colores y tamaños convivían armoniosamente con hortalizas y hierbas aromáticas. Era allí donde don José pasaba la mayor parte de sus días, cuidando de cada planta como si fuera un tesoro precioso. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Guadalupe encontró al abuelo agachado entre los rosales, sus manos arrugadas trabajando hábilmente la tierra. A pesar de su avanzada edad, sus ojos aún brillaban con la misma pasión de siempre cuando hablaba de sus plantas. «Buenos días, abuelito», dijo ella sentándose a su lado. «¿Cómo están las rosas hoy?» Don José levantó la mirada, una sonrisa iluminando su rostro envejecido. «Ah, mi querida, están hermosas como siempre. Mira este capullo aquí, a punto de abrirse. Mañana tendremos una nueva belleza para admirar». Guadalupe observó atentamente mientras el abuelo explicaba sobre los cuidados necesarios para mantener las rosas saludables. Desde pequeña, ella absorbía cada palabra, cada gesto, fascinada por la forma en que su abuelo parecía entender el lenguaje silencioso de las plantas. Mientras trabajaban juntos en el jardín, Guadalupe no pudo dejar de notar el temblor en las manos del abuelo, la forma en que necesitaba hacer pausas frecuentes para recuperar el aliento. La preocupación que había estado creciendo en su pecho en las últimas semanas se intensificó. «Abuelito», comenzó vacilante, «¿no crees que deberías descansar un poco? Deja que yo me encargue de las plantas hoy». Don José sacudió la cabeza, terco como siempre. «No te preocupes, mi flor, este jardín me mantiene vivo. Mientras pueda cuidarlo, estaré bien». Guadalupe asintió, respetando la voluntad del abuelo, pero no pudo alejar la sensación de que algo necesitaba hacerse. La situación financiera de la familia se estaba volviendo cada vez más difícil, con los gastos médicos del abuelo aumentando cada mes. Después de algunas horas de trabajo en el jardín, Guadalupe volvió adentro de la casa. Encontró a su madre en la sala, inclinada sobre una pila de cuentas, el rostro marcado por la preocupación. «Mamá», llamó suavemente, sentándose al lado de Carmen. «Necesitamos hablar». Carmen levantó los ojos cansada. «¿Qué pasa, querida?» «He estado pensando, tal vez sea hora de que busque un trabajo en la ciudad, algo que pueda ayudarnos con los gastos». El rostro de Carmen se contorsionó en una mezcla de orgullo y aprensión. «Pero Lupita, la gran ciudad es tan diferente de aquí. Nunca has salido del interior. ¿Estás segura de que estás lista para esto?» Guadalupe tomó las manos de su madre, tratando de transmitir confianza. «Sé que no será fácil, mamá, pero no podemos seguir así. El abuelito necesita cuidados y apenas estamos logrando pagar las cuentas. Puedo hacer esto. Puedo encontrar un trabajo y enviarles dinero». Carmen se quedó en silencio por un momento,
sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente asintió. Tienes razón, mi flor. Has crecido tan rápido. A veces olvido que ya no eres esa niñita que corría por el jardín. En las semanas siguientes, Guadalupe se preparó para su gran mudanza. Investigó oportunidades de empleo, juntó sus pocos ahorros y se despidió de cada rincón del jardín que tanto amaba. La víspera de su partida, mientras empacaba su maleta, Guadalupe encontró una pequeña caja escondida en el fondo de su cajón. Dentro había un delicado collar de plata con un dije en forma de flor. Era un recuerdo de su abuela, que había partido cuando Guadalupe era aún muy pequeña. Con cuidado, se puso el collar alrededor del cuello, sintiendo como si estuviera llevando un pedazo de su historia consigo. Se miró en el espejo, viendo no solo el reflejo de una joven a punto de embarcarse en una nueva aventura, sino también el legado de generaciones de mujeres fuertes que vinieron antes que ella. Esa noche, acostada en su cama por última vez antes del gran cambio, Guadalupe no podía dormir. Sus pensamientos oscilaban entre la ansiedad por lo desconocido y la determinación de hacer la diferencia para su familia. Afuera, el viento susurraba entre las hojas del jardín, como si le estuviera dando una última lección sobre crecimiento y adaptación. Cuando el sol finalmente salió, trayendo consigo el día de su partida, Guadalupe se levantó con una mezcla de miedo y expectativa. Sabía que estaba dejando atrás no solo su casa y su amado jardín, sino también una parte de sí misma. Sin embargo, llevaba consigo las semillas de esperanza, listas para ser plantadas en nuevo suelo. Con una última mirada al jardín que había sido su refugio y escuela durante tantos años, Guadalupe tomó su maleta y caminó hacia el futuro incierto que la aguardaba en la gran ciudad. Su corazón estaba pesado, pero su determinación era fuerte como las raíces de los árboles centenarios que dejaba atrás. El viaje de Guadalupe apenas comenzaba, y ella apenas podía imaginar las sorpresas, desafíos y revelaciones que la aguardaban. Con cada paso que daba alejándose de su pueblo natal, se acercaba no solo a su destino en la metrópolis, sino también a secretos largamente enterrados y a un futuro que cambiaría para siempre el curso de su vida y de su familia. El rugido del autobús era constante, mientras Guadalupe observaba el paisaje cambiar por la ventana. Las colinas verdes y los campos abiertos del interior fueron gradualmente dando paso a edificios cada vez más altos y calles concurridas. La joven apretó el dije de su collar buscando consuelo en la familiar sensación del metal frío contra su piel. Después de horas de viaje, el autobús finalmente entró en la terminal de autobuses del norte de la Ciudad de México. Guadalupe bajó con su maleta, sintiéndose pequeña y perdida en medio de la multitud apresurada. El ruido, el movimiento frenético y el aire cargado de smog eran un shock para alguien acostumbrada a la tranquilidad del interior. Con pasos vacilantes, se dirigió a la salida, siguiendo las instrucciones que había anotado cuidadosamente. Su tía Sofía, hermana de su madre, había prometido recogerla. Guadalupe nunca había conocido a Sofía en persona, solo habían intercambiado algunos mensajes en los últimos días para coordinar su llegada. Después de algunos minutos de espera ansiosa, Guadalupe escuchó a alguien llamar su nombre. Se giró y vio a una mujer de mediana edad saludando, con una sonrisa cálida en el rostro. «Guadalupe, qué bueno que llegaste bien», dijo Sofía, abrazando a su sobrina. «Vaya, cómo has crecido. La última vez que te vi eras apenas un bebé». Guadalupe devolvió el abrazo, sintiendo que un poco del nerviosismo se disipaba. «Gracias por recibirme, tía Sofía. Espero no estar causando muchas molestias». «Para nada, querida. Es un placer tenerte aquí. Vamos, el coche está estacionado por allá». Durante el trayecto hasta el apartamento de Sofía, Guadalupe observaba maravillada la ciudad a su alrededor. Los rascacielos parecían tocar el cielo, las avenidas anchas estaban repletas de coches, y el ritmo acelerado de la metrópolis era palpable incluso dentro del vehículo. Y entonces, Sofía rompió el silencio. ¿Ya tienes alguna idea de dónde vas a buscar empleo? Guadalupe vaciló por un momento. En realidad, tía, estaba esperando poder usar mi experiencia con la jardinería. Tal vez encontrar trabajo en un vivero o cuidando los jardines de algún condominio.
Sofía frunció el ceño, lanzando una mirada preocupada a su sobrina. «Oh, querida, no quiero desanimarte, pero encontrar ese tipo de trabajo en la gran ciudad puede ser bastante difícil. La gente aquí apenas tiene tiempo para cuidar un cactus, mucho menos un jardín entero». El corazón de Guadalupe se hundió un poco con estas palabras, pero se negó a rendirse tan fácilmente. «Entiendo, tía, pero sé que puedo hacer la diferencia. Las plantas tienen el poder de transformar ambientes y vidas. Solo necesito una oportunidad para demostrarlo». Sofía sonrió, admirando la determinación de su sobrina. «Bueno, quién sabe, tal vez tengas razón. Mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos mañana distribuyendo tu currículum en algunos lugares?» En los días que siguieron, Guadalupe se sumergió de lleno en la búsqueda de empleo. Se levantaba temprano, tomaba metros abarrotados y enfrentaba largas filas solo para entregar currículums. Por la noche, investigaba oportunidades en línea y enviaba correos electrónicos a decenas de empresas. Pero la realidad de la gran ciudad comenzó a pesar. Las respuestas negativas se acumulaban y Guadalupe sentía crecer el desánimo. En sus momentos de desesperación, se encontraba mirando las pocas plantas en el apartamento de Sofía, extrañando el contacto diario con la naturaleza que tenía en su pueblo natal. Una tarde, después de otra ronda de entrevistas frustrantes, Guadalupe decidió dar un paseo para despejar su mente. Sus pies la llevaron a un pequeño parque enclavado entre los edificios. Allí, sentada en una banca desgastada, observó a un grupo de niños jugando, sus risas resonando entre los escasos árboles. Fue entonces cuando notó un cantero abandonado cerca del área de juegos. Las pocas plantas que quedaban estaban marchitas y ahogadas por la maleza. Sin pensarlo dos veces, Guadalupe se acercó y comenzó a arrancar las malas hierbas con las manos. Absorta en su tarea, apenas notó cuando una señora se acercó. «¿Qué estás haciendo, jovencita?», preguntó la mujer, curiosa. Guadalupe se sonrojó, dándose cuenta de lo extraña que debía parecer. «Ah, disculpe, yo solo no pude evitarlo. Estas plantas necesitan cuidados». La señora sonrió, sus ojos brillando con interés. «¿Entiendes de jardinería?». «Sí, señora», respondió Guadalupe, su rostro iluminándose. «Crecí cuidando el jardín de mi familia en el interior. Es mi pasión». La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. «¿Sabes? Soy la administradora del condominio allí en la esquina. Estamos necesitando a alguien para cuidar nuestros jardines. ¿Te interesaría?». El corazón de Guadalupe dio un salto. «Por supuesto que sí, sería maravilloso». «Excelente. Ven conmigo, vamos a hablar mejor sobre esto». Mientras seguía a la señora, Guadalupe apenas podía creer su suerte. Era como si el universo hubiera conspirado a su favor, plantando una semilla de esperanza exactamente cuando más la necesitaba. Al día siguiente, después de una rápida entrevista con el consejo del condominio, Guadalupe fue contratada como jardinera. El salario no era mucho, pero era un comienzo. Más importante aún, era una oportunidad de hacer lo que amaba. Con entusiasmo renovado, se sumergió en el trabajo. Los jardines del condominio, antes descuidados, comenzaron a cobrar vida bajo sus cuidados. Guadalupe introdujo nuevas especies, creó arreglos coloridos y transformó canteros abandonados en pequeños oasis urbanos. Los residentes pronto notaron la diferencia. Muchos se detenían para elogiar su trabajo o pedir consejos de jardinería. Guadalupe se sentía feliz de poder compartir su conocimiento y pasión, viendo cómo las plantas podían traer alegría incluso en medio del concreto de la ciudad. Pasaron semanas y Guadalupe estableció una rutina cómoda. Todas las mañanas se levantaba temprano, tomaba un café rápido con la tía Sofía y partía hacia el condominio. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas por el trabajo constante, pero no le importaba. Cada callo era una marca de orgullo, una prueba de su dedicación. Un día, mientras podaba unos rosales, Guadalupe fue abordada por una elegante señora. «Disculpa que te moleste, querida», dijo la mujer, «pero no pude dejar de notar el trabajo maravilloso que has estado haciendo aquí. ¿Sabes? Tengo una amiga que vive en una mansión en las afueras de la ciudad. Está buscando a alguien para cuidar sus jardines.
Sería un trabajo mucho más grande y mejor remunerado. ¿Estarías interesada? Guadalupe dudó. Estaba agradecida por el trabajo en el condominio y se sentía leal a las personas que le habían dado su primera oportunidad. Pero la idea de un mejor salario, que le permitiría enviar más dinero a su familia, era tentadora. Yo me sentiría honrada de al menos conocer a su amiga, respondió finalmente. La señora sonrió, satisfecha. Excelente, le pasaré tu contacto. Estoy segura de que quedará impresionada con tu talento. Esa noche, acostada en su cama en la pequeña habitación del apartamento de Clara, Guadalupe reflexionó sobre los caminos inesperados que puede tomar la vida. Hace apenas unas semanas, estaba desesperada por cualquier oportunidad. Ahora tenía un trabajo que amaba y la posibilidad de algo aún mejor en el horizonte. Sosteniendo el dije de su collar, Guadalupe pensó en su familia, en su abuelo cuidando el jardín incluso con su frágil salud, en su madre trabajando duro para mantener las cuentas al día. Sabía que cada paso que daba en la gran ciudad no era solo por ella, sino por todos ellos. Con un suspiro, Guadalupe cerró los ojos, permitiéndose soñar con los jardines que podría crear, con las vidas que podría tocar a través de su trabajo. Poco sabía ella que el destino estaba a punto de entrelazar su historia con la de personas que cambiarían su vida para siempre, de maneras que jamás podría haber imaginado. El sonido estridente del despertador arrancó a Guadalupe de sus sueños. Se estiró sintiendo el cuerpo adolorido por el intenso trabajo de los últimos días. Una mirada al reloj la hizo saltar de la cama. Hoy era el día de la entrevista en la mansión. Mientras se arreglaba, Guadalupe sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La oportunidad de trabajar en un jardín más grande, con más recursos, era tentadora. Sin embargo, no podía evitar un sentimiento de culpa al pensar en dejar el condominio que le había dado su primera oportunidad. «Todo saldrá bien, querida», dijo la tía Clara, entregándole una taza de café. «Recuerda, tienes un don especial. Deja que brille». Con un abrazo rápido a su tía, Guadalupe salió tomando el metro atestado hacia los suburbios acomodados de la ciudad. A medida que se alejaba del centro, los edificios iban dando paso a casas más grandes y calles arboladas. Finalmente, llegó a la dirección indicada. Ante sus ojos se alzaba una imponente puerta de hierro forjado. Guadalupe respiró profundo, presionó el interfono y se anunció. La puerta se abrió con un zumbido electrónico, revelando una larga alameda flanqueada por árboles centenarios. Guadalupe caminó lentamente, maravillada por la magnitud del lugar. A medida que se acercaba a la mansión, sus ojos recorrían los jardines que la rodeaban. Era evidente que hubo tiempos en que aquellos jardines fueron deslumbrantes, pero ahora presentaban claros signos de negligencia. Canteros otrora exuberantes estaban invadidos por maleza, arbustos crecían descontroladamente y fuentes ornamentales estaban secas y sucias. Una elegante señora de mediana edad esperaba a Guadalupe en la entrada de la mansión. «Bienvenida, debes ser Guadalupe. Soy Beatriz, el ama de llaves. Por favor, acompáñame». Guadalupe siguió a Beatriz por el interior suntuoso de la mansión, sintiéndose fuera de lugar en medio de tanto lujo. Finalmente, llegaron a una oficina ricamente decorada. «El señor Ricardo la recibirá en breve», dijo Beatriz, indicando una silla. «Buena suerte». Minutos después la puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años. Sus ojos eran penetrantes y su postura exudaba autoridad. «Señorita Guadalupe, supongo», dijo, extendiendo la mano. «Soy Ricardo Mendoza. He oído buenas recomendaciones sobre su trabajo». La entrevista comenzó de manera formal, con Ricardo haciendo preguntas sobre la experiencia y conocimientos de Guadalupe. Poco a poco, sin embargo, la conversación fluyó hacia un terreno más apasionado, con ambos discutiendo técnicas de jardinería y compartiendo historias sobre plantas favoritas. «Debo admitir, señorita Guadalupe, que estoy impresionado», dijo Ricardo, una leve sonrisa suavizando sus facciones. «Su entusiasmo es contagioso. ¿Le gustaría hacer un recorrido por los jardines?» Guadalupe asintió animadamente, siguiendo a Ricardo hacia afuera. Mientras caminaban, no pudo dejar de notar cómo los hombros de él
parecían relajarse al aire libre, como si los jardines, incluso en su estado actual, le trajeran paz. Estos jardines fueron una vez el orgullo de esta propiedad, explicó Ricardo, su tono melancólico. Pero en los últimos años, bueno, digamos que han sido descuidados. Guadalupe escuchaba atentamente, sus ojos recorriendo el espacio, ya visualizando las transformaciones posibles. Señor Ricardo, con todo respeto, estos jardines tienen un potencial increíble. Con cuidado y dedicación podemos devolverlos a la vida. Ricardo se detuvo mirando intensamente a Guadalupe. Por un momento, ella temió haber sido demasiado audaz, pero entonces una sonrisa genuina iluminó el rostro de él. Es exactamente esa pasión la que necesitamos aquí, señorita Guadalupe. El trabajo es suyo, si lo desea. El corazón de Guadalupe dio un salto. Yo me sentiría honrada, señor Ricardo. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal mañana?, respondió él, su tono ahora más ligero. Tenemos mucho trabajo por delante. En los días que siguieron, Guadalupe se sumergió de lleno en su nuevo desafío. Se despertaba con el amanecer, ansiosa por poner en práctica sus planes para revitalizar los jardines de la mansión. Su primer paso fue hacer un inventario completo de las plantas existentes, identificando especies, evaluando condiciones y planificando intervenciones. Con la ayuda de un pequeño equipo de asistentes, comenzó a limpiar canteros, podar arbustos y preparar el suelo para nuevas plantaciones. Ricardo, aunque raramente visto por los empleados, parecía estar siempre cerca cuando Guadalupe trabajaba. Observaba desde lejos, a veces haciendo preguntas u ofreciendo sugerencias. Guadalupe notó que, a pesar de su postura generalmente reservada, los ojos de él se iluminaban cuando hablaban sobre los jardines. Una tarde, mientras Guadalupe trabajaba en un cantero cerca de la casa, escuchó voces exaltadas provenientes del interior. Curiosa, se acercó a una ventana abierta. «No puede continuar así, Ricardo», decía una voz femenina, claramente frustrada. «Necesitas seguir adelante. Han pasado 20 años». «No es tan simple, Elena», respondió la voz de Ricardo cansada. «Tú no entiendes». Guadalupe se alejó rápidamente, sintiéndose culpable por haber escuchado una conversación privada. Pero las palabras quedaron resonando en su mente, despertando su curiosidad sobre el pasado de su empleador. Los días se convirtieron en semanas, y los jardines comenzaron a mostrar signos de renacimiento. Canteros antes abandonados ahora exhibían flores coloridas, caminos sinuosos fueron restaurados, y la fuente principal volvió a funcionar, llenando el aire con el sonido relajante del agua corriente. Una mañana, Guadalupe llegó al trabajo para encontrar a Ricardo esperándola cerca del invernadero. «Señorita Guadalupe», la saludó, su tono más cálido que de costumbre. «Me gustaría mostrarle algo». La guió hasta un área del jardín que ella aún no había explorado completamente. Era un pequeño bosque, con árboles antiguos formando una densa cobertura. Este era su lugar favorito, dijo Ricardo suavemente, más para sí mismo que para Guadalupe. «¿De ella?», preguntó Guadalupe, incapaz de contener su curiosidad. Ricardo pareció despertar de un ensueño. «Ah, perdóneme. Es una larga historia. Quizás para otro día. Lo que quiero mostrarle está justo allí». Se acercaron a un claro en medio del bosque. En el centro había un cantero circular, claramente sin mantenimiento durante años. Pero incluso en medio de la maleza, Guadalupe pudo ver brotes verdes emergiendo. «Orquídeas», susurró maravillada, «y de una especie rara». Ricardo asintió, un brillo nostálgico en sus ojos. Eran su pasión. «Pensé que habían muerto hace mucho tiempo, pero parece que aún hay vida aquí». Guadalupe se arrodilló examinando cuidadosamente las plantas. «Con los cuidados adecuados, señor». «Ricardo, podemos traerlas de vuelta. Será un proceso delicado, pero...» Se detuvo al sentir la mano de Ricardo en su hombro. Mirando hacia arriba, vio una emoción cruda en su rostro que la tomó por sorpresa. «Hágalo, Guadalupe», dijo él, su voz entrecortada. «Tráigalas de vuelta a la vida». En ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran solo jefe y empleada, sino dos personas conectadas por un propósito común, por una comprensión silenciosa de la importancia de la renovación y el renacimiento. Mientras caminaban de regreso a la mansión,
Guadalupe sintió el peso del collar en su cuello. Por un instante, tuvo la extraña sensación de que estaba exactamente donde debía estar, como si todos los caminos de su vida la hubieran conducido a este momento, a este jardín, a esta misión de traer belleza y vida de vuelta a un lugar largamente olvidado. Poco sabía ella que, al aceptar el desafío de Ricardo, estaba plantando las semillas de una historia mucho más grande, una historia que desenterraría secretos largamente enterrados y cambiaría para siempre el curso de muchas vidas, incluida la suya propia. Las semanas se convirtieron en meses y el otoño comenzaba a pintar los jardines de la mansión con tonos dorados y rojizos. Guadalupe observaba el cambio de las estaciones con una mezcla de admiración y melancolía, recordando los otoños en su ciudad natal. Esa fresca mañana se dirigió al pequeño bosque donde las orquídeas raras luchaban por sobrevivir. Con dedicación incansable, Guadalupe las había cuidado diariamente, removiendo malezas, ajustando el suelo y monitoreando cuidadosamente su exposición a la luz. Al acercarse al cantero circular, su corazón saltó. Allí, entre las hojas verdes, se formaba un pequeño botón. Era la primera vez en años que aquellas orquídeas mostraban signos de floración. «Señor Ricardo», llamó, emocionada, al ver al propietario caminando cerca. «Venga a ver esto». Ricardo se acercó rápidamente. Sus ojos se agrandaron al ver el botón. Por un momento se quedó en silencio, como si estuviera reviviendo un recuerdo distante. «Increíble», murmuró finalmente, su voz cargada de emoción. «Lo logró, Guadalupe. Las trajo de vuelta». Guadalupe sonrió, sintiéndose orgullosa de su trabajo, pero también curiosa sobre el significado profundo que aquellas flores parecían tener para Ricardo. «Señor». «Ricardo», comenzó dudosa, «¿puedo preguntar por qué estas orquídeas son tan especiales para usted?» Ricardo suspiró, sus ojos aún fijos en el pequeño botón. «Me recuerdan a alguien a quien amé mucho, hace mucho tiempo». Antes de que Guadalupe pudiera preguntar más, el sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Era Beatriz, el ama de llaves, con una expresión preocupada en su rostro. «Señor Ricardo, perdone la intromisión, pero hay una llamada urgente para usted en la oficina». Ricardo asintió, lanzando una última mirada a las orquídeas antes de alejarse. «Continúe con el buen trabajo, Guadalupe», dijo, su voz volviendo al tono formal de siempre. Mientras Guadalupe continuaba sus cuidados con las plantas, no pudo dejar de pensar en la reacción emocional de Ricardo. Había tanta historia no contada en aquellos jardines, tantos secretos enterrados entre las raíces de los árboles centenarios. Más tarde ese día, mientras trabajaba cerca de la casa principal, Guadalupe escuchó nuevamente voces exaltadas provenientes de la oficina de Ricardo. Esta vez era una voz masculina que no reconoció. «No puedes seguir viviendo en el pasado, Ricardo», decía la voz con frustración. «La empresa te necesita totalmente enfocado. Estos jardines, estos recuerdos, no te están haciendo bien». «No lo entiendes, Carlos», respondió la voz de Ricardo cansada. «Este lugar, estos recuerdos, son todo lo que me queda de ella». Guadalupe se alejó rápidamente, sintiéndose nuevamente como una intrusa, pero las palabras que escuchó quedaron resonando en su mente, alimentando su curiosidad sobre el misterioso pasado de su empleador. Los días siguientes trajeron un cambio perceptible en el comportamiento de Ricardo. Parecía más distante, preocupado, y sus visitas a los jardines se volvieron menos frecuentes. Guadalupe sentía que algo estaba mal, pero no sabía cómo abordar el tema. Una tarde, mientras podaba unos rosales cerca de la casa, Guadalupe notó movimiento en una de las ventanas del segundo piso, una ventana que siempre había estado cerrada desde que ella había comenzado a trabajar allí. Por un breve momento, vio el rostro de Ricardo mirando melancólicamente hacia los jardines. Intrigada, Guadalupe decidió investigar más. Durante su descanso, se acercó a Beatriz, que estaba supervisando la limpieza de la terraza. «Beatriz», comenzó casualmente, «esa habitación en el segundo piso, la de la ventana que siempre está cerrada, ¿se usa para algo?» La expresión de Beatriz se tornó seria. «Esa habitación pertenecía a la señorita Laura. Nadie ha entrado allí en años, excepto el señor Ricardo ocasionalmente». «¿Laura?»,
preguntó Guadalupe, sintiendo que estaba cerca de descubrir algo importante. Beatriz dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. Ella era la prometida del señor Ricardo. Hace mucho tiempo, una joven hermosa, apasionada por los jardines tanto como tú. Pero ella se fue de repente. El señor Ricardo nunca se recuperó completamente. Guadalupe absorbió la información, sintiendo una ola de compasión por Ricardo. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. La importancia de las orquídeas, la melancolía que a veces lo envolvía cuando miraba los jardines. Esa noche, mientras se preparaba para irse, Guadalupe fue sorprendida por Ricardo en el vestíbulo de la mansión. «Guadalupe», la llamó, su voz sonando cansada. «¿Podrías acompañarme al jardín un momento?» Caminaron en silencio hasta llegar al cantero de las orquídeas. El capullo que habían visto días antes ahora estaba completamente abierto, revelando una flor de extraordinaria belleza. «¿Sabes?», comenzó Ricardo, su voz baja y contemplativa. «Cuando Laura se fue, pensé que nunca más vería belleza en este mundo. Estos jardines que una vez fueron nuestra pasión compartida, se convirtieron en un doloroso recordatorio de todo lo que perdí». Guadalupe escuchó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Ricardo. «Pero entonces llegaste tú», continuó, volviéndose para mirarla. «Con tu entusiasmo, tu dedicación, trajiste vida de vuelta a este lugar, y no solo a los jardines, Guadalupe. De alguna manera, comenzaste a sanar una herida que pensé que nunca cicatrizaría». Guadalupe sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la vulnerabilidad que Ricardo estaba mostrando. «Señor Ricardo», dijo suavemente, «estos jardines tienen tanto potencial, tanta belleza dormida, al igual que usted. Tal vez sea hora de permitir que nuevas flores florezcan, sin olvidar las antiguas». Ricardo asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Eres sabia más allá de tus años, Guadalupe. Gracias por recordarme eso». Mientras caminaban de regreso a la casa, Guadalupe sintió que algo había cambiado. Una conexión más profunda se había formado entre ellos, basada en la comprensión mutua y el respeto. Sin embargo, poco sabía ella que esta conversación sería solo el comienzo. Los secretos enterrados en los jardines de la mansión eran más profundos y más sorprendentes de lo que podría imaginar. Y a medida que las flores continuaban floreciendo bajo su cuidado, verdades largo tiempo ocultas también comenzarían a salir a la luz, listas para cambiar el curso de muchas vidas. Esa noche, al llegar a casa, Guadalupe tocó el colgante de su collar, sintiendo una extraña conexión con el pasado y el futuro. Tenía la sensación de que estaba a punto de desempeñar un papel mucho más grande en la historia de esa familia de lo que jamás podría haber imaginado. El invierno llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo una lluvia fina y persistente que empapaba los jardines de la mansión. Guadalupe observaba las gotas de agua deslizándose por la ventana de la pequeña oficina que Ricardo le había asignado, su mente divagando entre preocupaciones y planes para la próxima temporada. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Beatriz, la ama de llaves, con una expresión enigmática en su rostro. «Guadalupe, querida», dijo, «el señor. Ricardo quisiera verte en su despacho». Intrigada, Guadalupe siguió a Beatriz por los pasillos de la mansión. Al entrar en el despacho de Ricardo, notó inmediatamente la atmósfera tensa. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión seria, y a su lado estaba un hombre que Guadalupe reconoció como Carlos, el ejecutivo que había oído discutir con Ricardo semanas atrás. «Guadalupe, pasa por favor», dijo Ricardo, su voz cansada. «Este es Carlos Mendoza, mi hermano y socio en la empresa». Carlos asintió brevemente, su mirada evaluadora haciendo que Guadalupe se sintiera incómoda. «Guadalupe», continuó Ricardo, «te he llamado aquí porque tenemos una situación delicada que discutir». El corazón de Guadalupe se aceleró. ¿Habría hecho algo mal? Ricardo suspiró profundamente antes de continuar. «La empresa está pasando por algunas dificultades financieras. Carlos cree que deberíamos reducir los gastos en el mantenimiento de los jardines». «O eliminarlos por completo», interrumpió Carlos, su voz dura. «Francamente, Ricardo,
No podemos darnos el lujo de mantener este costoso pasatiempo. Guadalupe sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo el trabajo duro, todos los planes que tenía para los jardines. Pero, señor Ricardo, comenzó su voz temblorosa, los jardines apenas están empezando a recuperarse. Si nos detenemos ahora... Exactamente mi punto, cortó Carlos. Ya hemos gastado demasiado en este proyecto sentimental. Es hora de ser prácticos, Ricardo. Ricardo parecía dividido, sus ojos alternando entre Guadalupe y Carlos. Tal vez podamos encontrar un término medio, sugirió vacilante. Reducir el alcance del proyecto, mantener solo las áreas esenciales. Guadalupe sintió una ola de determinación surgir dentro de ella. Señor Ricardo, señor. Carlos, dijo, su voz ahora firme. Entiendo las preocupaciones financieras, pero creo que estamos perdiendo de vista el verdadero potencial de estos jardines. Ambos hombres la miraron, sorprendidos por su repentina asertividad. ¿Y cuál sería ese potencial, señorita Guadalupe?, preguntó Carlos, su tono escéptico. Guadalupe respiró hondo, organizando rápidamente sus pensamientos. Estos jardines no son solo un costoso pasatiempo, son un patrimonio, una obra de arte viva. Con la planificación adecuada, podríamos transformarlos en una fuente de ingresos. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. Continúa, Guadalupe. Podríamos abrir los jardines para visitas guiadas, organizar eventos especiales como bodas o sesiones fotográficas. Incluso podríamos crear un pequeño vivero, vendiendo esquejes de plantas raras que estamos cultivando aquí. Carlos parecía escéptico, pero Ricardo estaba claramente intrigado. Es una idea interesante, Guadalupe, pero implementar algo así llevaría tiempo y más inversión. Denme 3 meses, dijo Guadalupe, sorprendiéndose por su propia audacia. 3 meses para demostrar que podemos hacer que los jardines no solo sean autosostenibles, sino rentables. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Carlos parecía listo para argumentar, pero Ricardo levantó la mano, silenciándolo. Muy bien, Guadalupe, dijo finalmente Ricardo. Tendrás tus 3 meses. Preséntame un plan detallado para el final de la semana. Guadalupe salió del despacho con la cabeza dando vueltas. Había conseguido un tiempo precioso, pero ahora enfrentaba un desafío enorme. En los días que siguieron, trabajó incansablemente, desarrollando un plan ambicioso para transformar los jardines de la mansión. Una semana después, presentó su proyecto a Ricardo y Carlos. Propuso la creación de un jardín de las 4 estaciones, con áreas temáticas que cambiarían a lo largo del año. Sugirió asociaciones con escuelas y universidades para programas educativos. Planeó eventos estacionales, como un festival de flores en primavera y un mercado navideño en invierno. Para su sorpresa y alivio, el plan fue aprobado, aunque con un presupuesto ajustado. En los meses que siguieron, Guadalupe se sumergió de lleno en la implementación de sus ideas. Trabajó día y noche, enfrentando desafíos y contratiempos, pero siempre manteniendo el enfoque en su visión. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de un nuevo sistema de riego, Guadalupe notó a Ricardo observándola desde lejos. Parecía pensativo, casi melancólico. ¿Algún problema, señor? ¿Ricardo?, preguntó acercándose. Ricardo sonrió levemente. No, Guadalupe, solo me recuerdas tanto a ella, a Laura. Tu pasión, tu determinación. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Era raro que Ricardo hablara sobre Laura. Debe extrañarla mucho, dijo suavemente. Ricardo asintió. Todos los días, ¿sabes? Fue idea suya abrir los jardines al público. Siempre decía que una belleza como esta debería ser compartida. Guadalupe sintió una conexión extraña con esa mujer que nunca había conocido. Bueno, dijo sonriendo, espero que estemos honrando su memoria con lo que estamos haciendo aquí. Ricardo la miró por un largo momento, una emoción indefinible en sus ojos. Sí, Guadalupe, creo que lo estamos haciendo. Mientras caminaban juntos por el jardín, Guadalupe no pudo evitar notar cómo el collar en su cuello parecía de repente más pesado. Era como si el pasado y el presente se estuvieran entrelazando de una manera que aún no comprendía completamente.
Esa noche, al regresar al pequeño apartamento que compartía con su tía Clara, Guadalupe encontró un paquete inesperado en el buzón. Dentro había un viejo diario, con una nota adjunta. Querida Guadalupe, encontré esto entre las cosas de la abuela. Pensé que te gustaría tenerlo. Con amor, mamá. Intrigada, Guadalupe abrió el diario. En la primera página, en una delicada caligrafía, estaba escrito: Diario de Laura Olivares, 1990. El corazón de Guadalupe casi se detuvo. Laura Olivares. El mismo apellido de su familia, el mismo nombre de la mujer que Ricardo había amado. Con manos temblorosas, comenzó a leer, sintiendo que estaba a punto de desentrañar un misterio que conectaba su pasado con el presente de una manera que nunca podría haber imaginado. El diario de Laura Olivares reposaba abierto sobre la pequeña mesa del apartamento de Guadalupe. Las horas habían pasado inadvertidas mientras ella se sumergía en las páginas amarillentas, absorbiendo cada palabra con una mezcla de fascinación e incredulidad. Laura Olivares, su abuela, la mujer que Ricardo había amado y perdido hace tantos años. Las entradas del diario pintaban un cuadro vívido de un amor joven y apasionado. Laura, una estudiante de botánica de provincia, había conocido a Ricardo durante unas prácticas en la Ciudad de México. El amor por los jardines los unió, y pronto estaban planeando un futuro juntos. Pero entonces, una entrada en particular hizo que Guadalupe jadeara. 20 de agosto de 1990. Hoy descubrí que estoy embarazada. Mi corazón está dividido entre la alegría y el miedo. ¿Cómo puedo decírselo a Ricardo? Él tiene tantos planes, tantos sueños para nosotros dos. Un bebé lo cambiaría todo. Guadalupe sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Su madre. Laura estaba embarazada de su madre. Las siguientes entradas relataban la angustia de Laura, su indecisión sobre contarle a Ricardo, y luego la decisión que cambiaría el curso de tantas vidas. 15 de septiembre de 1990. Papá tiene razón. La vida en la gran ciudad sería muy difícil con un bebé. Ricardo tiene su carrera por delante. No puedo ser una carga para él. Es mejor así. Volveré a casa, por el bien de todos. Guadalupe cerró el diario, su mente dando vueltas con las implicaciones de esta revelación. Laura no había muerto. Se había ido, llevándose consigo un secreto que unía a las dos familias de una manera que nadie podría haber imaginado. El sonido de la lluvia golpeando la ventana la trajo de vuelta al presente. Guadalupe miró el reloj y se dio cuenta de que ya era casi de mañana. En pocas horas, debería estar en la mansión para supervisar los preparativos del primer evento en los jardines renovados. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, Guadalupe se preparó para enfrentar el día. Al llegar a la mansión, fue recibida por una atmósfera de agitación. Los empleados corrían de un lado a otro, finalizando los últimos detalles para el evento. Guadalupe, la voz de Ricardo la llamó. Se acercó pareciendo más animado de lo que lo había visto en meses. Los primeros invitados ya están llegando. Ven, quiero que estés a mi lado para recibirlos. Mientras caminaban juntos por los jardines, ahora exuberantes y llenos de vida, Guadalupe sentía el peso del secreto que cargaba. Cada vez que Ricardo le sonreía o elogiaba su trabajo, era como si un cuchillo se retorciera en su corazón. El evento fue un éxito rotundo. Los visitantes se maravillaban con la belleza de los jardines, elogiando la mezcla armoniosa de elementos tradicionales e innovadores. Guadalupe observaba todo con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que cada flor, cada arreglo, llevaba no solo su toque, sino también el legado de su abuela. Al final del día, exhausta pero satisfecha, Guadalupe encontró un momento de quietud cerca del cantero de orquídeas. Las flores, ahora en plena floración, parecían brillar bajo la luz del crepúsculo. «Has hecho un trabajo increíble, Guadalupe», la voz de Ricardo sonó detrás de ella. «Estos jardines los has traído de vuelta a la vida de una manera que nunca imaginé posible». Guadalupe se volvió para mirarlo, sintiendo el peso del diario en su bolso como si fuera de plomo. «Señor Ricardo», comenzó, su voz temblorosa, «hay algo que necesito decirle». La expresión de Ricardo cambió, notando la seriedad en el tono de Guadalupe.
¿Qué sucede, Guadalupe? Laura, ella no murió, señor Ricardo, dijo Guadalupe suavemente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Regresó al interior. Ella estaba embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miraba fijamente el diario en las manos de Guadalupe, su rostro una máscara de shock e incredulidad. Todos estos años, finalmente susurró, su voz quebrándose. Todos estos años pensé, y tú eres su nieta, Guadalupe completó, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. En ese momento, como si el propio universo quisiera subrayar la magnitud de la revelación, el cielo se abrió en una lluvia torrencial. Guadalupe y Ricardo permanecieron inmóviles, dejando que el agua los empapara, como si pudiera lavar décadas de secretos y malentendidos. Finalmente, Ricardo extendió una mano temblorosa y tomó el diario. «Yo necesito tiempo para procesar esto», dijo, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Guadalupe asintió, comprendiendo. Mientras observaba a Ricardo alejarse tambaleante hacia la mansión, se preguntó cómo esta revelación lo cambiaría todo. El futuro, que hasta hace unas horas parecía tan claro y prometedor, ahora estaba envuelto en incertidumbre. Pero allí, en medio de las flores que habían unido generaciones de su familia, Guadalupe sintió una extraña sensación de paz. Cualquiera que fuese el resultado, sabía que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la sanación. La lluvia continuaba cayendo, lavando los jardines y con ellos años de secretos enterrados. Una nueva historia estaba a punto de escribirse, y Guadalupe, de pie sola entre las orquídeas de su abuela, estaba en el centro de ella. Los días que siguieron a la revelación fueron tensos y silenciosos en la mansión. Ricardo se recluyó en su despacho, saliendo raramente excepto para breves paseos solitarios por los jardines. Guadalupe continuaba su trabajo, pero la alegría que antes sentía al cuidar las plantas ahora estaba teñida de aprensión e incertidumbre. Una semana después del evento en los jardines, Guadalupe encontró un sobre en su escritorio en la pequeña oficina que ocupaba en la mansión. Dentro había una nota escrita a mano. «Guadalupe, por favor, ven a mi despacho esta tarde, tenemos mucho que discutir. Ricardo». Con el corazón acelerado, Guadalupe llamó suavemente a la puerta del despacho de Ricardo esa tarde. La voz de él, cansada pero firme, la invitó a entrar. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, el diario de Laura abierto frente a él. Parecía haber envejecido años en solo una semana, pero sus ojos tenían un brillo de determinación. «Siéntate, Guadalupe», dijo, indicando la silla frente a él. «Primero, quiero disculparme por mi comportamiento en los últimos días. La noticia que me trajiste fue un shock enorme». Guadalupe asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo entiendo, señor Ricardo. Fue un shock para mí también». Ricardo suspiró profundamente. «He pasado estos días releyendo el diario de Laura, reviviendo nuestros recuerdos, tratando de entender por qué no me lo dijo, por qué decidió irse. Ella pensó que sería una carga para usted», dijo Guadalupe suavemente. «El diario menciona sus planes, su carrera». Ricardo sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Laura siempre pensó en los demás antes que en sí misma, pero no se dio cuenta de que, para mí, ningún éxito valdría la pena sin ella a mi lado». Hubo un momento de silencio, el peso de décadas de arrepentimientos y qué hubiera pasado si, flotando en el aire entre ellos. «Guadalupe», dijo finalmente Ricardo, su voz firme, «quiero que sepas que independientemente de cómo descubrimos esta conexión entre nosotros, estoy profundamente agradecido de tenerte en mi vida. Has traído luz de vuelta a esta casa, a estos jardines y a mi corazón». Guadalupe sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Señor Ricardo, yo...» «Por favor», la interrumpió gentilmente, «llámame abuelo». Cuando finalmente se separaron, ambos con los ojos húmedos, Ricardo tomó un sobre de su escritorio. «Hay una cosa más, Guadalupe. Mandé a hacer una prueba de ADN para estar seguro. Los resultados llegaron esta mañana». Guadalupe contuvo la respiración mientras Ricardo abría el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento y luego, lentamente,
Una sonrisa se extendió por su rostro. «Es oficial», dijo, su voz cargada de emoción. «Eres mi nieta». La alegría de ese momento fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Sin esperar respuesta, Carlos irrumpió en el despacho, su rostro una máscara de furia. «¿Qué significa esto, Ricardo?», exigió, agitando un papel en su mano. «Esto es increíble», dijo finalmente Carlos, desplomándose en una silla. «Todos estos años, sé que es mucho para procesar», dijo Ricardo suavemente, «pero Guadalupe es familia, Carlos, nuestra familia». Carlos miró a Guadalupe, realmente viéndola por primera vez. «Tienes sus ojos», murmuró. Los ojos de Laura. El momento de reconciliación fue interrumpido por el sonido de cristales rompiéndose que venía de afuera. Los tres corrieron hacia la ventana para ver una escena caótica en los jardines. Una fuerte tormenta se había formado repentinamente y el viento violento estaba causando estragos. «Los jardines», exclamó Guadalupe con horror en su voz. «Tenemos que hacer algo». Sin dudar, corrió hacia afuera, seguida de cerca por Ricardo y, para su sorpresa, por Carlos. La lluvia caía a raudales mientras luchaban por salvar lo que podían, atando plantas, cubriendo canteros delicados, rescatando macetas derribadas por el viento. Mientras trabajaban codo a codo, enfrentando los elementos, algo cambió. Las barreras que existían entre ellos comenzaron a disolverse. Carlos, que siempre había visto los jardines como un gasto innecesario, ahora luchaba junto a Guadalupe para proteger cada planta. Pasaron horas antes de que la tormenta finalmente amainara. Exhaustos y empapados, los tres se reunieron en el centro del jardín, evaluando los daños. «Se llevará semanas recuperarlo todo», dijo Guadalupe desanimada. Ricardo puso una mano en su hombro. «Lo reconstruiremos juntos. Esta familia ha enfrentado tormentas peores y ha sobrevivido». Carlos, para sorpresa de todos, incluyendo él mismo, asintió en acuerdo. «Ricardo tiene razón, estos jardines son más que solo plantas. Son el legado de Laura, nuestro legado familiar». Guadalupe miró a los dos hombres, sintiendo una ola de emoción atravesarla. Allí, en medio de las flores dañadas y árboles caídos, se estaba formando un nuevo vínculo. Una familia, durante tanto tiempo separada por secretos y malentendidos, ahora unida por un propósito común. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, lanzando un brillo dorado sobre los jardines maltratados, Guadalupe sintió una renovada sensación de esperanza. Los desafíos por delante eran muchos, pero ya no estaba sola. Con su recién descubierta familia a su lado, sabía que podrían superar cualquier obstáculo. El jardín, al igual que sus vidas, necesitaría cuidados, paciencia y amor para florecer nuevamente. Pero las raíces eran fuertes, profundamente enterradas en un suelo rico en historia y conexiones familiares. Y con el tiempo, ella sabía, nuevas flores surgirían, más hermosas y resistentes que nunca. Las semanas que siguieron a la tormenta fueron de intenso trabajo y profundos cambios. Guadalupe, Ricardo y Carlos trabajaban codo a codo en los jardines, reconstruyendo lo que había sido destruido y, en el proceso, fortaleciendo los lazos familiares recién descubiertos. Una mañana soleada, mientras Guadalupe podaba unos rosales dañados, notó que Ricardo se acercaba con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, querida», dijo, su voz cargada de afecto. «Tengo una sorpresa para ti». Intrigada, Guadalupe siguió a su abuelo hasta una zona del jardín que aún no había sido recuperada. Para su sorpresa, vio a un grupo de personas esperándolos: su madre, Luisa, su abuelo materno, Antonio, y su tía Clara. «¿Mamá? ¿Abuelo?», exclamó Guadalupe corriendo a abrazarlos. «¿Qué están haciendo aquí?». Luisa, con lágrimas en los ojos, sonrió a su hija. «Ricardo nos invitó. Pensó que ya era hora de reunir a toda la familia». Ricardo se acercó, una expresión de nerviosismo y esperanza en su rostro. «Luisa», dijo suavemente, «es un placer conocerte finalmente. Te pareces tanto a tu madre». Un momento de tensión flotó en el aire, décadas de secretos y ausencia pesando entre ellos. Pero entonces, para alivio de todos, Luisa dio un paso adelante y abrazó a Ricardo.
Gracias por cuidar también de mi hija, dijo, su voz cargada de emoción. Antonio, que observaba la escena con ojos húmedos, finalmente habló. Ricardo, yo lo siento mucho. Fui yo quien convenció a Laura de volver al interior. Pensé que estaba protegiendo a mi hija, pero ahora veo que causé tanto dolor. Ricardo puso una mano en el hombro del hombre mayor. El pasado es pasado, Antonio. Lo importante es que todos estamos aquí ahora, unidos. En ese momento, Carlos se unió al grupo cargando una caja antigua. Encontré esto en el ático, dijo, abriendo la caja para revelar docenas de cartas amarillentas. Están todas dirigidas a Laura. Ricardo las escribió durante años, incluso sin saber dónde enviarlas. Un silencio emocionado cayó sobre el grupo mientras las cartas eran distribuidas. Cada uno tomó una, leyendo en voz alta fragmentos que hablaban de amor, añoranza y esperanza nunca perdida. Guadalupe, sosteniendo una de las cartas, sintió como si estuviera tocando un pedazo tangible de la historia de su familia. «Esto es increíble», susurró. «Todas estas palabras, todos estos sentimientos, preservados durante tanto tiempo». Ricardo, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Guadalupe. Y ahora finalmente han encontrado su camino de vuelta a casa. Inspirada por este momento, Guadalupe tuvo una idea. ¿Y si usáramos estas cartas como inspiración para un nuevo proyecto en el jardín? Todos la miraron intrigados. «Podríamos crear un jardín de los recuerdos», explicó, el entusiasmo creciendo en su voz. «Cada sección podría representar una parte de la historia de nuestra familia. Las flores favoritas de la abuela Laura, las plantas que el abuelo Antonio cultivaba en el interior, las rosas que tú, abuelo Ricardo, siempre mencionas en las cartas». La idea fue recibida con aprobación entusiasta. En los días siguientes, la familia trabajó unida para dar vida al jardín de los recuerdos. Cada planta, cada arreglo, contaba una parte de su historia compartida. Durante este proceso, historias largamente olvidadas fueron resucitadas. Luisa compartió recuerdos de su infancia, de cómo Laura hablaba con cariño sobre el hombre de la ciudad que había amado. Antonio reveló cómo había observado a su hija languidecer de nostalgia a lo largo de los años, arrepintiéndose silenciosamente de su decisión. Un día, mientras plantaban un joven roble en el centro del nuevo jardín, Ricardo hizo un anuncio sorprendente. «He estado pensando», comenzó mirando a cada miembro de la familia, «quizás sea hora de expandir nuestro proyecto. No solo preservar nuestra historia familiar, sino también compartirla con otros». «¿Qué tienes en mente, papá?», preguntó Carlos, su curiosidad despertada. «¿Qué tal si transformamos parte de estos jardines en un centro comunitario? Un lugar donde la gente pueda aprender sobre jardinería, sobre la importancia de preservar la naturaleza incluso en entornos urbanos. Podríamos ofrecer talleres, programas educativos para escuelas». La sugerencia fue recibida con entusiasmo general. Guadalupe, en particular, se emocionó con la idea. «Eso es maravilloso, abuelo», exclamó. «Incluso podríamos crear un programa de terapia a través de la jardinería, ayudando a las personas a reconectarse con la naturaleza y consigo mismas». En los meses siguientes, el proyecto tomó forma. El Jardín de los Recuerdos se convirtió en el corazón de un espacio más grande, donde la historia de la familia Olivares Méndez se entrelazaba con la comunidad que lo rodeaba. Guadalupe asumió el liderazgo del centro comunitario, su conocimiento y pasión, inspirando a una nueva generación de amantes de la naturaleza. Ricardo y Carlos, por su parte, utilizaron sus contactos empresariales para asegurar apoyo y recursos para el proyecto. Un año después de la tormenta que casi destruyó los jardines, la familia se reunió nuevamente para la inauguración oficial del Centro Comunitario Laura Olivares. El espacio era irreconocible: canteros exuberantes, invernaderos modernos, aulas al aire libre y en el centro de todo el Jardín de los Recuerdos, ahora floreciendo en todo su esplendor. Mientras Guadalupe cortaba la cinta de inauguración, rodeada por su familia reunida y decenas de miembros entusiastas de la comunidad, no pudo evitar pensar en cómo había comenzado su viaje. De una joven del interior en busca de oportunidades, se había convertido en el eslabón que unía no solo a su familia, sino a toda una comunidad.
El sonido de aplausos llenó el aire, mezclándose con el perfume de las flores y el zumbido de las abejas. Guadalupe miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de sus seres queridos, a los jardines que habían florecido bajo su cuidado, y sintió una ola de gratitud y realización. Este jardín, pensó, era más que solo plantas y flores. Era un testimonio vivo del poder del amor, la perseverancia y la capacidad de sanación que ofrece la naturaleza. Era el legado de Laura, de Ricardo, de todos ellos. Un legado que continuaría creciendo y floreciendo por generaciones venideras. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Guadalupe supo que este era solo el comienzo. El jardín, al igual que su familia, continuaría creciendo, cambiando y floreciendo, siempre con raíces fuertes en el pasado y ramas que se extendían hacia un futuro lleno de posibilidades.